buenas noches, soy Claudia Villegas, son las 8 de la noche con un minutito y este 29 de febrero, este día de un año bisiesto, les damos la más cordial bienvenida. Estaba hace ratito buscando por qué hoy es 29 de febrero, es un día que como ustedes saben solo existe cada 4 años, así es que si ustedes cumplen años hoy, muchas felicidades. Si tuvieron la fortuna de ser padres, madres, este 29 de febrero también hay que celebrarlo. Bueno, pues fíjense que existe cada 4 años debido a un asunto político, porque es resultado del calendario juliano, que debe su nombre, pues ya saben, al dictador Julio César, que en el año 46 a.C. decide reformar el calendario romano para modificar el tiempo de la antigua Roma, ¿no? También los dictadores haciendo esto allá en la antigua Roma. Y quise comentarles sobre el 29 de febrero porque vamos a hablar hoy de política, no de dictadores. Vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de cómo los esquemas, los programas económicos, las plataformas económicas, los modelos económicos tienen mucho que ver con la política. Y para ello me da muchísimo gusto ya recibir a nuestro invitado, al doctor Steven Johansson. Él es profesor en ciencia política en la Universidad Iberoamericana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Economía Social este 29 de febrero de este año bisiesto. Quedan 36 días, doctor, para que termine el año y pues nos regalaron un día más. Gracias por estar aquí. El gusto es mío. Muchas gracias, doctor. Déjenme contarles, amigos y amigas que ya están aquí en Economía Social, que el doctor Steven Johansson es doctor en ciencia política por la UNAM. Y entiendo, doctor, que también cuenta con un postdoctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana, también en temas de ciencia política. Es así, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Doctor, quisimos invitarlo porque cuando inició este gobierno, en la revista Fortuna y en la revista Proceso, donde tengo el gusto de colaborar, pues tuvimos muchísima curiosidad y quisimos un poco acotar, y esto debió haber sido en el año 2000, cuando tuvimos el gusto de platicar con usted sobre cuál era el modelo económico de un político tan peculiar como el presidente López Obrador. Porque para ese momento ya nos preguntábamos si era un político de corte de libre mercado o era un político pues más de corte vinculado con el socialismo. Y en aquella época, doctor Johansson, platicamos con usted y justo usted tocaba este tema de qué importante era para López Obrador la salud de las finanzas públicas. No había pandemia, no había toda esta presión de la guerra. Doctor, ¿cómo podemos definir qué sucedió desde el año 2000 hasta la fecha con esa variable que es la deuda, que siempre ha sido como un dique para los políticos? Gracias. Sí, bueno, contestando a la pregunta acerca de el presidente López Obrador, en 2006 López Obrador fue acusado de ser populista, ¿verdad? Fue la palabra que más se utilizó durante la campaña para definirlo, bueno, por parte evidentemente de sus detractores. Ya no hemos escuchado tanto, me parece, la palabra populista, pero bueno, se decía mucho en 2006 que López Obrador estaba a favor de un regreso a las políticas de los años 70, de endeudamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues también en 2018, los detractores de López Obrador pues se esperaban a que iniciando su gobierno pues empezara a contraer deuda y que el final del sexenio pues fuera un desastre, ¿verdad? Podemos darnos cuenta en este momento de que pues estas previsiones catastrofistas pues no se realizaron, ¿verdad?
la economía pues es uno de los puntos fuertes, me parece, del actual gobierno. Doctor, en ese sentido, ¿no se cumplieron estos pronósticos catastróficos? No se cumplió porque también platicábamos en aquella época, en el año 2000, con analistas de casas de bolsa. Resulta que el modelo de finanzas públicas del presidente López Obrador, pues fue mucho más estricto y disciplinado que el de otros gobiernos que hablaban de libre mercado y que del consenso de Washington, que hay que comentarle a nuestros amigos que son todos estos, esta lista de buen comportamiento que nos han impuesto desde los organismos multilaterales, que habla de la disciplina en las finanzas públicas. Y también hablábamos, doctor, de qué importante era el control de las finanzas públicas para que el proyecto político siguiera adelante. ¿Usted podría comentarnos cómo se dio esta correlación y esta decisión de mantener a raya la deuda por temas políticos? Ahora sí entramos en materia. Sí, claro que sí. De hecho, López Obrador desde la campaña de 2006 insistía mucho en que de ganar las elecciones iba a haber orden en las finanzas públicas. Sí, esto es que pues, no iba a recurrir al endeudamiento excesivo, ¿no? La ortodoxia económica considera que un endeudamiento de un 3%, es decir, de un déficit presupuestal del 3%, pues es correcto, ¿no? Y pues en los 5 primeros años de gobierno del presidente López Obrador, justamente tuvimos un déficit presupuestario inferior al 3%, es decir, un déficit pues mínimo, ¿no? Sin embargo, pues en septiembre del año pasado se anunció que el déficit se incrementaba al 5.4% del PIB. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues insistió mucho en que esto sería por única ocasión, ¿verdad? Entonces a muchos sorprendió esto, ¿verdad? De este aumento en el déficit fiscal para este año 2024, ¿no? Está López Obrador alejándose, digamos, de un manejo responsable de las finanzas públicas. Yo diría que no, ¿verdad? Porque el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que además es un personaje muy reconocido por los mercados, precisó que para 2025, ya con el nuevo gobierno, se iba a regresar a, digamos, la ortodoxia, ¿verdad? A un déficit de solamente 2.6%. ¿Qué relación tiene esto con la política? Pues comentaba yo hace un momento que justamente a López Obrador se le acusaba de populista, ¿no? De gastar de más para los programas sociales, etcétera. Entonces yo creo que el presidente hizo un punto de honor en pues mantener finanzas sanas, ¿no? También, digamos, para evitar que los mercados reaccionaran en forma desfavorable, ¿no? Con fuga de capitales, etcétera, ¿no? Digamos que mantener finanzas sanas, pues es una regla de oro de el neoliberalismo, para decirlo con pocas palabras. Mantener finanzas sanas, y vuelvo al punto, doctor Johansson, de cómo se controla el ambiente político, las decisiones políticas, teniendo bien aceitada la maquinaria económica, las finanzas públicas, porque las crisis de fin de sexenio, la amenaza de que las agencias calificadoras nos quiten grado de inversión, sí se convirtió en un serio problema, por ejemplo, para Peña Nieto. Ahora se promete que se regresa a niveles de 2.5 en el déficit. Sin embargo, también está ese presagio otra vez, esos malos augurios, de que no va a ser posible que se regrese a niveles de 2.5 y que el próximo gobierno, sea cualquiera que sea, cualquiera de las dos candidatas, en lo político y en lo financiero, también va a tener un margen de maniobra muy acotado, y que entonces la
el movimiento de la Cuarta Transformación o el otro gobierno no tendrán la posibilidad que tuvo López Obrador. Eso dicen, pero recordemos que cuando entramos a este gobierno, también la deuda era un problema. Entonces, ¿cómo se manejan esos espectros entre lo político y lo financiero, doctor? Pues sí, me parece que no es una casualidad que el presidente haya tomado la determinación de incrementar el déficit fiscal justamente en su último año de gobierno, ¿verdad? El secretario de Hacienda justifica esto diciendo que no quiere dejarle obras sin terminadas al próximo gobierno, sí, pero podríamos sospechar que quizá hay por ahí un trasfondo electoral, ¿verdad? Inyectar recursos a la economía pues permite una bonanza que pues puede llevar a que la gente prefiera ciertas opciones políticas en lugar de otras, ¿no? Y bueno, acerca de lo que pudiera pasar en 2025 ya con la presidenta, la próxima presidenta, porque seguramente va a ser una mujer, no sabemos quién, pero qué bueno, lo más probable es que sea una mujer. Algunas agencias calificadoras comentan efectivamente que el próximo gobierno se va a ver presionado para hacer un ajuste fiscal. Bueno, esta palabra de ajuste fiscal significa aumento de impuestos, simplemente, ¿no? Pues habrá que ver, yo creo que habrá que ver, porque ya para 2025 se supone que las grandes obras de infraestructura, el Tren Maya, el ferrocarril interoceánico, la refinería Olmeca, etcétera, ya van a estar terminadas. Entonces, pero bueno, hay otros elementos que también pueden presionar las finanzas públicas. Si no me equivoco, las calificadoras mencionaban en particular pues el servicio de la deuda y las pensiones. Las pensiones ejercen una presión todavía mayor al servicio de la deuda. Tengo por aquí anotado que alrededor de 25% del gasto público se dedica a las pensiones, mientras que para el servicio de la deuda pues son solamente 14%. Entonces, pues sí, lo que argumentan el FMI y las calificadoras es que el próximo gobierno pudiera verse presionado para realizar un ajuste fiscal. Y bueno, ya hemos visto cómo el presidente López Obrador ha insistido desde la campaña electoral, pero también durante su gobierno, en que no habría por ningún motivo aumento de impuestos, ¿no? Esperemos que pues no le esté dejando esta tarea, digamos, a la siguiente administración. Yo pienso que no es la intención, pero pues habrá que ver, ¿no?, qué sucede. Doctor Johansson, el asunto de la política, de cómo se han roto los ciclos, esto es algo que también ha estudiado usted de una manera muy consistente, y me refiero, por ejemplo, en los primeros años de gobierno casi siempre había estancamiento económico. ¿Por qué? Porque venían del famoso año de Hidalgo, en donde además se presentaban shocks cambiarios o se presentaban crisis en donde la economía se veía debilitada, no por 1, sino por 2 años. En esta ocasión, con un gobierno que, vamos a poner los dos escenarios, para que en este espacio nos reconozcan que somos totalmente imparciales. Pero en el caso de que continuara el movimiento de la Cuarta Transformación, ¿cómo se ve el ciclo político? Las decisiones, por ejemplo, Suprema Corte de Justicia, las decisiones que tienen que ver con el asunto constitucional, y cómo se ve con un cambio de partidos de esta alianza en donde quizás querrán pues romperlo todo, ¿no? Para validarse políticamente, y eso me parece a mí que sería una mala noticia para la economía, porque traemos una buena inercia. Pero ¿cómo lo ve usted desde la perspectiva de la investigación
política vinculado con campañas e inicio de administración? Pues efectivamente creo que el escenario de la continuidad pues es el más probable, ¿no? Es al menos lo que dicen las encuestas. Y efectivamente, quizá si hay continuidad, pues eso nos evitaría tener lo que sucede cada sexenio, es decir, un primer año y a veces un segundo año con tasas de crecimiento muy bajas, ¿verdad? Hay que recordar que en este sexenio, en 2019, cuando todavía no llegaba la crisis del COVID, pues tuvimos prácticamente una recesión, ¿verdad? O un crecimiento por lo menos nulo. Y bueno, todos sabemos lo que sucede, lo que sucedió un año después con la crisis del COVID, ¿verdad? Una recesión pues que llegó a casi 9% del Producto Interno Bruto. Entonces la continuidad pues yo creo que sí garantizaría efectivamente que no haya sobresaltos económicos y que pudiéramos seguir con una dinámica de crecimiento que hemos observado en los últimos 3 años, ¿verdad? Cito nada más las cifras para 2021, 5.7% de crecimiento. 2022 pues baja un poco a 3.9 y 2023 3.1%. Entonces efectivamente en el escenario de la continuidad pues es muy probable que esta dinámica se pueda mantener un poco más, ¿verdad? A pesar de que los cambios de administración, aunque sean del mismo partido, pues suelen provocar algunas pues inconvenientes, digamos, que hacen que la dinámica pueda estancarse un poquito, ¿no? Acerca de pues digamos el programa de Claudia Sheinbaum, estuve escuchando algunas de sus entrevistas y bueno, me parece que es muy claro que hay que esperarse a una continuidad bastante significativa, ¿no? No porque Claudia Sheinbaum vaya a ser, digamos, controlada por el expresidente, no creo que vaya a darse esta situación, pero simplemente porque tanto Claudia Sheinbaum como el presidente López Obrador pues pertenecen a Morena, ¿no? Que es un partido político, un partido movimiento, con ciertos principios, con ciertos valores políticos comunes. Y bueno, lo más probable desde mi punto de vista es que se mantenga una continuidad bastante notable, ¿no? Cierto, doctor. De hecho, esto que usted nos menciona está en línea con lo que decía Citibanamex. Ellos están, bueno, pues realmente reconociendo que podría ser una elección muy poco competida. No habrá inestabilidad por saber quién va a ganar, como ellos han estado advirtiendo desde que inició el año. El asunto que les preocupa es el tema de la deuda. Sin embargo, fíjese que yo les preguntaba, ¿por qué tenemos que seguir preocupados porque la deuda del país aumente en niveles de 59, pero que si nosotros comparamos Argentina o Japón o Estados Unidos, México no está en esos niveles? Y en este momento el modelo económico, el de crecimiento del consumo interno, ha estado impulsado por esta decisión de políticas públicas, aunque muchos críticos dicen que no es una política pública el hacer esta red de protección social, sino que es nada más la transferencia de recursos. Pero el haber transferido 750,000 millones de pesos cada año al mercado interno como una acción política, y ahí es donde va mi pregunta, doctor. Estas decisiones que se hacen desde la fortaleza de un gobierno que tiene 30 millones de votos y que heredará el modelo, y que ahora lo que hace falta es que el próximo gobierno resuelva la ecuación de cómo sostengo esa transferencia de recursos para que la economía, el mercado interno siga creciendo, y cómo no dejo este término, doctor, que lo usan mucho y que preocupa, la deuda intergeneracional, porque se consolida el modelo político, pero es posible que dejemos un pasivo
intergeneracional para que cuando venga otro nos lo reclame y nos lo reproche? Pues yo digo que cuando el endeudamiento es muy alto, pues sí, efectivamente se deja una deuda a las generaciones siguientes, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de solamente 5.4% del PIB en una única ocasión, ¿verdad? Entonces, bueno, Sí, es importante. si a raíz de este déficit fiscal, pues lo que se obtiene es un mayor crecimiento, también esto, por supuesto, puede beneficiar a las generaciones futuras, ¿no? Los programas sociales, pues efectivamente, tomemos el caso de el apoyo a los adultos mayores, ¿verdad? Simplemente por inercia, pues el monto que se va a dedicar a este programa, pues va a ir creciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, podría traer presiones para el gasto fiscal, y para que pues nos veamos en una situación en donde habría que buscar quizá la opción de aumentar los impuestos. Hasta donde he escuchado, pues la próxima presidenta no tiene contemplado un aumento de los impuestos. Sin embargo, desde mi punto de vista, no sería quizá tan malo iniciar ya un debate, ¿no? México tiene una de las tasas de recaudación de impuestos más bajas, ya no de América Latina, sino del mundo, ¿verdad? Recaudamos solamente 14.4% del Producto Interno Bruto, y pues yo creo que hay margen para recaudar un poquito más a través de una reforma fiscal. Obviamente pronunciar la palabra reforma fiscal pues puede hacer que los electores se sobresalten, que la oposición empiece a vociferar, pero pues yo creo que es algo bastante razonable, ¿no? No veo por qué deberíamos de tener una tasa de recaudación más baja que países con economías similares a la nuestra, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, Colombia, ¿verdad? Cierto, ha dicho Gabriel Llorio que no es que no se quieran aumentar los impuestos, que el problema que se encontró en el sistema tributario mexicano, doctor Johansson, es que no se estaban cobrando bien los impuestos porque nuestras tasas impositivas son pues incluso más altas que las del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se piensa que se podrá repetir la hazaña de cobrar en un solo año 3 billones de pesos, 4 billones de pesos, ajustando tuercas y regresando a cobrar a sectores en donde se privilegiaron los acuerdos para tener tasas impositivas efectivas muy bajas. Por ejemplo, la industria de los seguros, que encontró por ahí un caminito para que no tuvieran que pagar muchos impuestos en el asunto de las reparaciones de autos, que eso es una cosa que ahorita está negociándose, o en la industria farmacéutica, doctor, que tienen tasas efectivas de impuestos muy bajas. Pero yo sí estoy de acuerdo en que debería entrar a un debate, ¿no? Que no sea solamente un asunto de cómo le hacemos para que nos pague más tal o cual empresario que no quiere pagar o tal o cual sector, sino que sea un debate nacional. Pero eso que como usted, como doctor en ciencia política, ¿por qué nos cuesta tanto a los mexicanos? ¿Por qué siempre es tan doloroso hablar y ponernos de acuerdo, doctor? Bueno, digamos, las alzas de impuestos a ninguna población le gusta, ¿verdad? Hay que recordar simplemente en 2017 cómo el anuncio de que iban a subir los impuestos a las gasolinas en Francia provocó pues el movimiento de los chalecos amarillos, ¿verdad? A ninguna población le gusta que le aumenten los impuestos. Sin embargo, pues yo creo que es importante tener un Estado fiscalmente fuerte, ¿verdad? El presidente, bueno, digamos el subsecretario Gabriel Llorio tiene razón en que todavía tenemos un margen para poder recaudar mejor, ¿no? Las tasas quizá sean bajas, pero si recaudamos lo que se debe recaudar, pues puede ser suficiente, ¿no? Obviamente, pues no es fácil esta tarea, ¿verdad? Porque a ningún sector y a la propia población, pues no le gusta
que se le aumenten los impuestos o que se le obligue a pagar lo que le corresponde. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. No quisiéramos dejarlo ir sin preguntarle qué clase de política, qué clase de presidenta necesita el país durante los próximos años. ¿Dónde está la necesidad de el liderazgo? Porque tenemos un pleito con la Suprema Corte de Justicia, una reconfiguración de los gobiernos estatales que, salvo su mejor opinión, creo que ahí pues el asunto queda en Morena, no tanto en la presidenta. Pero ¿qué clase de liderazgo político necesita el país en este momento? Bueno, efectivamente creo que se necesita un liderazgo muy fuerte, ¿verdad? Yo siento que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pues sí tiene lo que se requiere, ¿verdad? Y bueno, me parece que también es importante que la próxima presidenta cuente con un apoyo parlamentario importante, ¿no? Es importante que haya una mayoría no solamente absoluta como la tuvimos en este sexenio, sino incluso que se pueda aspirar a una mayoría calificada. La falta de una mayoría calificada es lo que impidió que López Obrador pudiera llevar a buen puerto algunas de sus reformas. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia acaba de echarle abajo la ley de la industria eléctrica. De haber modificado la Constitución, pues no se hubiera presentado esta situación. Entonces, pues creo que lo mejor que le puede pasar a la próxima presidenta, en caso de que sea Claudia Sheinbaum, pues es contar con un Congreso en donde haya pues una mayoría cercana a la mayoría calificada de las 2/3 partes. Esto no es posible con un solo partido, por eso Morena tuvo que aliarse con el PT y el Verde Ecologista, ¿verdad? Porque las reformas electorales que hizo en el pasado el PRI y el PAN, pues le pusieron este candado a la Constitución, y un solo partido no puede obtener por sí mismo la mayoría calificada. Se requiere de una alianza, ¿no? Entonces esperemos por el bien y por la salud de la República que la doctora Sheinbaum pueda obtener en las elecciones de este año pues una mayoría que le permita sacar adelante las reformas. Gracias, doctor. Una última pregunta, si me permite, doctor, aprovechando que logramos cuadrar su agenda para que pudiera estar acá con nosotros. ¿Qué mensaje se debe llevar en los próximos meses en esta campaña que inicia mañana? ¿Qué está esperando el elector en este país? Después de tener pues 5 años de un cambio en donde vivimos de manera diferente el ejercicio del poder público, con errores, con aciertos, pero ¿qué podemos estar esperando en esta campaña? Bien, me parece claro que al menos es lo que marcan las encuestas. El elector mexicano, pues yo creo que está bastante satisfecho con el cambio que hemos tenido en estos últimos 5, ya casi 6 años, ¿no? Entonces, pues yo creo que se trata de garantizar la continuidad de la actual administración y de garantizar que las reformas propuestas por el presidente pues tengan alguna oportunidad de prosperar, ¿no? Me parece que lo que marcan las encuestas pues es claramente un rechazo del antiguo régimen, ¿verdad? Del PRIAN, del PRI y del PAN, y pues una valoración, digamos, muy positiva de si no digamos de los cambios, porque algunos no se han concretado, por lo menos de la intención de el presidente López Obrador de sanear la vida política mexicana, ¿no? Ahí yo creo que los electores pues están muy conscientes de que es algo que el presidente ha buscado hacer, y si no lo ha logrado del todo, pues es porque se ha enfrentado, digamos, a la oposición de
de algunos poderes fácticos, ¿no? El poder judicial, que se ha mostrado muy reticente a hacer modificaciones a su funcionamiento. El sector de los empresarios, curiosamente, pues sí ha colaborado bastante con la actual administración, pero bueno, siempre hay oposiciones que vencer, ¿verdad? Doctor, la clase media tendrá un momento de reflexión porque está llena de estos mensajes contradictorios, diría Naomi Klein, de la doctrina del shock, de cosas que nos han dicho, de temores. ¿Habrá un momento de reflexión para la clase media? Doctor, ¿cómo ve a este segmento del electorado? Yo no pienso que la clase media esté toda en su conjunto en la oposición, ¿verdad? Por las cifras de aprobación que tiene el presidente López Obrador, es claro que un sector de la clase media sí apoya al presidente, ¿no? Y bueno, yo no pienso que en esta campaña se muevan demasiado los números, ¿verdad? Los 30% que, iba a decir aborrecen, no sé si sea muy fuerte, que detestan al presidente, pues van a seguir detestándolo hasta el 2 de junio. Entonces, por ahí no creo que se pueda cambiar algo, ¿no? Pero ojalá que las personas que apoyan en este momento al presidente pues salgan a votar, porque de ello depende que se pueda alcanzar esta mayoría de las 2/3 partes, sin la cual pues vamos a vivir otra vez 6 años en donde la oposición va a tratar de bloquear todas las reformas de la próxima presidenta, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que los que apoyan al presidente López Obrador pues se movilicen y vayan a votar para que la próxima presidenta pueda contar con una mayoría calificada. Hay que ir a votar por el bien de la República. Me encantó esa frase, doctor. Me recordó a los mejores ideólogos de nuestra nación, porque hablar de República es hablar de todos. Y yo quisiera nada más terminar, doctor, preguntándole, el asunto de la deuda, el hecho de que está demostrado que con una contención de la deuda, manejando niveles que sean realmente controlables, pues la economía crece. Que ese 3 o ese 2% que nos han impuesto desde, insisto, desde el consenso de Washington, no nos estaba dejando nada, y que ese 2% o 3% que pagamos en tasas de interés para la deuda que dejó el FOBAPROA, que dejó los PIDIREGAS, que dejaron los PIDIREGAS, bueno, ¿por qué no darnos la oportunidad de tener 1 o 2 billones para impulsar el crecimiento interno y comenzar a cambiar el orden de estos factores? Doctor, ¿cómo lo ve usted desde la perspectiva también de la gestión de los políticos? Sí, sin duda, me parece que hay que continuar con este margen de 3% que nos permite, digamos, el sistema, ¿no? Para poder sacar adelante los proyectos de infraestructura, permitir que el gasto social no desborde a la administración. Sí, sin duda, un manejo responsable de la deuda es necesario para poder contar con los recursos para seguir transformando la economía y la sociedad mexicana, ¿verdad? Yo creo que sí se debe de aprovechar este margen del 3% sin lugar a duda. Doctor, gracias porque me extendí 3 preguntas más. ¿Algo más que usted quiera agregar, comentarnos en su primer programa de economía social, que es desde ahora su casa? No, pues agradecer por la invitación. Yo no soy experto en temas económicos, aunque sí, por ser experto, digamos, en las plataformas electorales de los partidos, pues he tenido que adentrarme en este mundo de la economía, ¿verdad? Que no es sencillo, pero muchas de las diferencias que hay en los partidos políticos gira justamente en torno a las propuestas de carácter económico. Y lo vimos, doctor.
5 años en donde la economía fue clave, ¿no le parece? Por supuesto que sí. Es más, como decía al principio del programa, creo que es uno de los principales puntos positivos que presenta al día de hoy la administración del presidente López Obrador. Deja una economía que está lejos de estar en crisis al siguiente presidente, ¿no? Creo que hay por ahí algunos pendientes, por ejemplo, en materia de seguridad, de salud, etcétera, pero pues es muy importante que se parta de bases económicas sólidas. Doctor, y ya le juro que es la última pregunta. Me acuerdo que cuando platicamos en el año 2000 de cómo usted le dio seguimiento a todos los recorridos que hizo el ahora presidente López Obrador, hablando de cuál iba a ser su plataforma económica y de cómo cumplió aquello que decía. No habrá desorden en la economía, no habrá endeudamiento, no habrá cambios bruscos. Era lo que prometía, doctor, desde 2006. Yo creo que ahí está quizá la clave de la popularidad que tiene en este momento el presidente López Obrador, ¿verdad? A diferencia de muchos políticos, pues está cumpliendo, ¿no? Hasta donde sé, pues no hay ningún proyecto de infraestructura que se haya dejado botado, ¿verdad? Todos los proyectos están o terminados o en vías de ser terminados, ¿no? Entonces, pues yo creo que efectivamente el presidente se ha mantenido fiel a sus promesas y me parece que eso explica en gran medida pues la popularidad que tiene el presidente. Bien, doctor, ahora sí nos despedimos. Gracias por esta entrevista. Siempre es un gusto platicar con usted y ojalá en un mes y medio pudiéramos volver a platicar para revisar los discursos, los mensajes, cómo está yendo esta campaña desde su mirada experta. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias al doctor Steven Johansson, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Amigos, amigas, ¿qué les pareció esta conversación? Tenía muchísimas ganas de platicar con él porque, como les compartía, fue en el año 2000 cuando yo quería entender cuál era el modelo económico y político del presidente López Obrador, porque fue en aquella época cuando se lanzó el documental de los populistas, y entonces me di a la tarea de buscar expertos que me comentaran si en realidad estábamos frente a un populista a la vieja escuela o estábamos frente a un modelo de crecimiento económico vinculado con el sector privado, pero redimensionando. Para ese momento, creo que ni el doctor Steve Johansson y su servidora no nos imaginábamos que se cumpliera esa premisa de separar los intereses de los empresarios para poder cobrar impuestos, como lo ha hecho el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El control de las finanzas públicas y del modelo económico es el control político. Yo quería que el doctor Johansson me validara esa idea que yo estaba segura era muy reveladora, pero pues ya no pudimos seguir platicando. Vamos a ponernos un poquito los lentes porque ya no vemos bien. Pero nos dice Edgar Barón, saludos Edgar, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál sería el estimado en que estarían fluctuando las tasas de CETES durante el año? Se estima que van a pasar de 11.25 a niveles de 9%, porque también se estima, de acuerdo con el Banco de México, que la desinflación está en marcha. Entonces, el hecho de que pudiéramos tener tasas de interés un poquito más bajas sería muy beneficioso para créditos. Esta misma semana resulta que la Asociación de Bancos de México pues habló de que podrían crecer el crédito en niveles de 5%. Laura Urquieta, es un placer escuchar y aprender de especialistas en economía. Felicidades, maestra Claudia. Muchas gracias, Laura. Gracias por estar aquí. Un saludo. Dice Mónica Pérez Taylor, siempre tus
programas son muy interesantes, al igual que los invitados. Yo tengo una obsesión, querida Mónica. Yo siempre estoy tratando de encontrar a esos expertos, a esos analistas, que no son los más entrevistados por la prensa, pero que se convierten en nuevas voces, y me da mucho gusto después. La verdad es que mis compañeros reporteros me piden los teléfonos, los contactos, y con mucho gusto se los doy, porque creo que tenemos que compartir cuando encontramos analistas de primer nivel. Dice Marisol Cortázar, un tema muy interesante, muchas felicidades al doctor Johansson, ¿verdad que es un gran experto? Él analizó muchísimo las campañas del presidente López Obrador. Dice Willy Gómez, favorecer al mercado interno va a crecer por el simple hecho del gasto y los programas sociales y el aumento de salarios mínimos más la inversión externa. Un 4 o un 5%, Willy Gómez, podrá llegar a resolver cualquier problema grave a futuro. Acuérdense que para generar 1 millón de empleos se necesita un crecimiento del 5%. Necesitamos crecer más y pagar impuestos. ¿Por qué no? No estamos acostumbrados a pagar impuestos. Yo creo que si hubiera una gran convocatoria y nos dijeran, ¿saben qué? Ahora sí van a tener que pagar una tasa fija, como alguna vez, y no me crucifiquen por mencionarlo, Agustín Carsten sí propuso una tasa única de impuestos, luego la tuvo que echar para atrás porque nadie la pagaba, pero creo que la base social sí estaríamos dispuestos a pagar, claro que sí. Voy a tomarme unos minutitos más, dice Víctor Hernández. Oye, Claudia, ¿qué tan cierto es que el valor del dólar se maneja de forma artificial? Por supuesto que no, Víctor, no se maneja de forma artificial, estamos con libre flotación. Hoy, por ejemplo, se fortaleció luego que se dio a conocer que la inflación en Estados Unidos no era tan fuerte, y te recomiendo muchísimo que escuches y veas el programa del doctor Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, que fue uno de nuestros primeros invitados. Dice Angélica Barrales, hola Angélica, ¿cómo estás? Ahora sí nos sentiría feo pagar impuestos, pero con AMLO y después de Claudia. Pues es lo que digo, a ver, nos ponemos de acuerdo. Pagamos 100 pesos cada semana. Imagínense qué tasa de interés podríamos alcanzar, porque habría mayor ingreso, bajarían las tasas. Ahora sí que estoy como Milei, ¿verdad? Haciendo cálculos alegres. No, pero bueno, en serio, creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo, todos los que en algún momento hemos estado en la economía informal, y pagáramos 100, 200, podríamos tener grandes ingresos, y creo que apuntalaríamos muy bien esa crítica, porque la gran crítica de los partidos PRI, PAN, del CESP, pero de Mexicanos contra la corrupción, pero México Evalúa, pero INCOL, estos think tanks que son muy estrictos en el análisis, es que necesitamos una reforma fiscal. Vaya, ahí está su reforma fiscal. Todos vamos a pagar una contribución semanal y verán qué bien. ¿Qué dicen? ¿Que no hay transparencia? Bueno, entonces que me expliquen cómo es que se está comprando exportadora de sal con 1,500 millones de pesos, cómo es que se pagan obras, cómo es que se pagan nacionalizaciones por 6,000 millones de dólares. Creo que todo está en que se vea el desarrollo en la economía, pero vamos a tener 3 meses de análisis. Les mando un beso, un abrazo. Rodolfo Salas, Claudia Ramírez, gracias por estar aquí. Luis Hernández, Claudia Ramírez, ya la saludé. Pues les dejo ahora sí en unos minutitos a las 9 de la noche con el maestro Julio Hernández, maratonista. Ay, gracias Juan Manuel, porque soy una muy mala anfitriona. Nunca los invito a que vayan a revistafortuna.com.mx, nuestra casa de un gran equipo de colaboradores: María Luisa Aguilar, Raúl Curiel, Raúl Castro, Yared Arciniega, Marianita, Carlos, todo el equipo de Revista Fortuna. Estamos ahí generando todos los días mucha información. Ahora Leandro Rodríguez desde Buenos Aires es nuestra nueva adquisición. Estamos muy felices
de que estés con nosotros, Leandro. Estamos contentos de tener un periodista argentino que se sumó a Revista Fortuna, porque es momento de apoyar a los periodistas en Argentina, y en Revista Fortuna lo estamos haciendo. Queremos sumar más periodistas porque, qué bien escriben, qué bien reportean. Me encanta lo que hacen en Argentina. Bueno, amigos, ahora sí me voy, dice Romero Hills. Saludo, Claudia, desde las Américas en Ecatepec. Allá viven mis papás, Romero, allá en Ecatepec, en Jardines de Santa Clara. Es un lugar que yo quiero mucho, porque en la época en que yo era pequeña podíamos salir a jugar, había jardines, había parques. Lamentable lo que ha pasado. Esperemos que ahora con Morena se recupere el control de ese gran pues municipio, de los más importantes del Estado de México. Gracias, Romeo Hills. Yo soy Claudia Villegas, amigos. Esto es Economía Social. Que lo que separe la política, la economía lo una, porque en la economía todos estamos de acuerdo. Les mando un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. El jueves ya, mañana, vamos a estar transmitiendo también desde la revista Fortuna. Vamos a tener cobertura fotográfica, vamos a estar allá cubriendo el inicio de campañas. www.revistafortuna.com.mx, La Villegas 1 en Twitter si me quieren seguir. Y gracias de verdad por acompañarnos en Economía Social. Que tengan una hermosa noche. Quédense en las charlas astilladas con el maestro Julio Hernández. Gracias, Juan Manuel. Gracias.